No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Ramón. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Os pregunto siempre qué relación tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues mi relación con el mar me lleva a la infancia, a los veranos en la Costa Brava con mi familia y con unos amigos de mis padres que tenían hijos, otra familia. Y me lleva a la imagen de estar buceando con mi padre con las gafas, antes de que eso se llamase snorkel, y mi padre señalándome, ¿no? Pues bancos de peces o de repente un pez más grande, ¿no? Y esa imagen es como la imagen de mi verano de niño. Ah, qué bueno. Sí. Esa respiración que cuando estás buceando solamente oyes tu respiración y de repente ves esos bancos multicolores llenos de peces que desaparecen cuando te acercas. Sí. Es bonita esa imagen. Sí, la respiración dentro de las gafas, ¿no? Sí. Vale, vamos a la casa familiar. Volvemos de esas vacaciones, vamos a ir a la casa familiar. Te voy a poner una canción. Dime si es la que sonaba en tu casa. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir una pena. La vieja trova santiaguera. La vieja trova santiaguera. Esta canción justo es de las que menos escuché. O sea, es una canción que no la tengo tan presente, pero es verdad que yo era un niño al que le gustaba la vieja trova santiaguera. ¿Pero sí. ¿Por qué? ¿Es que le ponían tus padres los discos o cómo era? Sí, pues claro, los discos, los CDs, ¿no? En ese momento venían de mis padres, claro, sí, les gustaba a ellos. Y además me hace gracia escuchar la trova santiaguera ahora, porque el otro día estábamos en un restaurante en Barcelona con mis padres, del barrio de Poblenou, y muy de fondo estaba sonando la vieja trova santiaguera, ¿no? Y le dije a mi padre, ¿estás escuchando? Y no lo estaba apreciando del todo, pero sí que de repente fue como un momento que tuve de transportarme, ¿no? De vez en cuando me la sigo poniendo, ¿eh? Me da muy buen rollo, muy buen rollo. Tú eras un niño que dibujaba, ¿no? Que dibujaba en el aire. Sí. Sí, de hecho, creo que en algún momento dado mis padres se preocuparon por esta obsesión, no del dibujo, sino de en un momento dado abstraerme y seguir dibujando en el aire, ¿no? O sea, no era en el cuaderno, era en el aire. No, en el cuaderno, por supuesto, pero después había momentos también de hecho, tengo una imagen que además no pertenece a veces a la memoria que te has podido crear, ¿no? Después de ver vídeos caseros o de que te han contado, sino que era un momento, eso no está registrado en ningún sitio, bajando en el ascensor, ¿no? Del edificio de mis padres, de mi casa de toda la vida. Sí tengo esa imagen, ¿no? De estar como dibujando, como bueno, pasando el tiempo, ¿no? Imaginando, era algo como que me gustaba tanto que podía hacerlo hasta sin papel ni lápiz. Hay una imagen muy bonita que es tu abuela haciendo disfraces para tu hermana y para ti para carnaval. Sí. Vale, esa imagen de tu abuela haciendo un disfraz para cada uno. Pues esa abuela es la única abuela que vive. De hecho, es la única abuela que conocí, que es la madre de mi padre, ¿no? Conocí a mi abuelo paterno y a mi abuela que sigue, Cecilia. Y mi abuela siempre ha cosido, ¿no? Porque llegó muy jovencita, ¿no? Desde Aragón a servir en casas en Barcelona y pues aprendió a coser muy pronto y luego trabajó en fábricas textiles. Y realmente es algo que además luego le gustaba mucho y entonces nos hacía disfraces a Ángela y a mí. Cada año nos hacía un disfraz distinto para carnaval, ¿no? Y era un momento muy esperado. ¿Y algún disfraz que recuerdes especial? Hombre, cuando me has hablado de mi abuela y los disfraces, me ha venido uno de Aladín. O sea, el que me ha venido así de repente es uno de Aladín. Que lo hacía a mano, perfecto. Precioso. ¿Es eso lo que a ti te hace
de repente sentir que podías ser otra persona cuando te disfrazabas y llegaba la época de carnaval y esa evasión de la que hablabas, que te abstraías dibujando, de repente con un disfraz de un personaje te convertías en otra persona? Sin duda. Para mí carnaval era el día favorito del año, mi día favorito. Por encima de Reyes, de las Navidades, que también disfrutaba mucho, pero sí que carnaval era un momento de transformación, ¿no? De jugar otras reglas, ¿no? Ese día, ¿no? Otras reglas físicas, ¿no? Y sí, recuerdo además pues los carnavales, ¿no? Cómo se celebraban en mi barrio, ¿no? En un lugar que se llama el Casino de la Alianza, donde hacían pues eso, pues una fiesta, ¿no? Pues todos los niños y niñas disfrazados y era una fantasía. Vale, hay una escena que seguro que todos los que te vieron no olvidan. No tiene que ver con las pelis que has hecho después, ni con el teatro. Tiene que ver con esta canción. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, wow, llegó el tiburón y con él se me fue. Ahí está, ahí está. Se la llevó el tiburón, wow. Ahí está, Fue tu primer numerazo. Buah, y tanto. Yo de verdad que no sé cómo tenía tanto arrojo, porque luego realmente era un niño bastante, o sea, muy prudente, muy educado, muy comedido, pero de repente entraba en el universo de la imaginación, la fantasía, el show, y me volvía loco. Esto fue en la comunión de mi amigo Tony, que me subía hasta una mesa a hacer un playback y un baile, que me la sabía la canción entera. Pero que te la sabías encima. Pero me la sabía completamente, o sea, era uno de los hits de mi vida. Y tengo la imagen también, y es esa imagen que yo creo que, bueno, habrá alguna foto seguramente, no sé si vídeos, pero creo que tengo la imagen hasta un poco disociada de que creo que me veo en esa mesa, ¿sabes? No, es que yo te estoy viendo. Parda, Yo no estaba en esa comunión y estoy viendo a ese niño que eres tú con un micro de mentira, sí, no sé de qué mentira, sería. o es que incluso pienso que ni hasta sin micro pero puede bailando ser. bailando Claro, y todo, y vestido de comunión, o sea, como que de repente como que me dio una imagen como de una boda trasnochada en versión mini, ¿sabes? Es maravillosa. Venga, ahora otro sonido de tu vida. A ver dónde te lleva este. Super chicle, boom, boom, boomer, mucho más chicle, boom, boom, boomer. Bueno, me lleva a los inicios muy divertidos, donde también había mucha parte de imaginación, pese a que era un anuncio, ¿no? Era una publicidad. Pero eran publicidades como muy creativas, ¿no? Donde habían efectos especiales. Prácticamente era una historia de un superhéroe, ¿no? Y ahí coincidí con Mario Casas y con Sheila, con su hermana, y lo pasábamos en grande. O sea, era un parque de Pero tú atracciones. ya ibas a hacer casting. O sea, cuando Sí. te cogen para hacer esta publicidad de los chicles Boomer, tú ya estabas en el circuito de los castings. Sí, me iba a la marcha, ¿no? O sea, después de Después del show los del episodios, tiburón. entonces pues sí que había algo donde quería como, sí, realmente había algo de que no sé si es muy sano para un niño, no sé, pero como de una necesidad de ser visto, ¿no? Ujú. Aparte de la expresión y demás, pero como con muchas ganas de ser visto, ¿no? De hacer algo, ¿no? Que llegase de alguna forma, muy vinculado a veces a la comedia, ¿no? Y en este caso, pues fue una oportunidad muy bonita, porque además el equipo, ¿no? Que llevaba todo eso, ¿no? La productora era una familia, ¿no? Que tenía mucha experiencia en el mundo de la publicidad, pero como que siempre me sentí como muy cuidado y era un terreno muy de juego, ¿no? O sea, eras casi un niño cuando empiezas a hacer casting, anuncios. Sí, era preadolescente, podríamos decir, ¿no? Y entonces, pues sí, pues era un día que luego llegabas al cole con los chicles nuevos que todavía a veces están como prototipo, ¿no? Y era como, era muy divertido. ¿Tú cuándo tienes claro que quieres ser actor? Si es que hay un momento en el que dices, en mi camino va a ser este. Yo tengo muy claro el momento en el que tuve el pensamiento de que si eso podía ser una profesión, quería hacerlo. Que fue cuando
me apunté al teatro extraescolar del cole, justo porque llegó una nueva profesora que como que revolucionó esas clases, ¿no? Como que de alguna forma, antes de que llegase, pues los profesores que estaban impartiendo esa extraescolar eran exalumnos que repartían una serie de personajes y hacían una obra final, pero esta profesora vino con ganas como de jugar, ¿no? Que yo creo que es la clave de la interpretación, y más siendo niño. Y entonces repartió unas máscaras de comida del arte, entonces empezó a trabajar desde ahí, ¿no? Y yo el primer año me convocaron al grupo porque yo hacía música, entonces de alguna forma me proponían que les acompañase, ¿no? en lo musical, ¿no? Pues al final la Comedia del Arte tiene mucho, ¿no? de musical para acompañar golpes de efecto y situaciones. Entonces me alucinó tanto que me apunté, no solo yo, sino todos mis amigos y mis amigas que estaban desconectados de lo artístico, de lo expresivo, pero evidentemente ahí se pasaba muy bien, ¿no? Y entonces hicimos una obra de teatro que era un work in progress, que éramos además pues tres niños o 3 niñas por cada personaje, ¿no? O sea, habían 3 tiranos, era un Cyrano de Bergerac. Era Cyrano de Bergerac, sí. Y terminé empapado, o sea, sudando, y realmente fue como de verdad que si esto es un trabajo, yo quiero hacer esto. ¿Y el aplauso? O sea, cuando estabas haciendo esta obra de teatro con 3 personajes, con esta profesora que de pronto marca un punto de inflexión en cuanto a tu relación con el teatro, ¿no? Hasta ahora parecía una cosa de aficionados, de repente se convierte en algo que te interesa. ¿Tú recuerdas el aplauso? Si el aplauso del público te dijo algo, o solo fue la preparación, el crear el personaje, porque luego tú eres muy meticuloso en eso, ¿no? En la construcción del personaje. O el aplauso tuvo algo que ver. Yo creo que en cuanto a lo de meticuloso, en ese momento, claro, como era un divertimento, ¿no? Y era como de estar muy presente, no lo recuerdo como una preparación, ¿no? De alguna forma. Y el aplauso, pues yo sí recuerdo que fue un despliegue de entusiasmo, ¿no? Y que sí que de alguna forma hubo un aplauso muy, muy caluroso, pero no fue algo que realmente me motivase. No fue eso. Lo que sí que recuerdo es que el año anterior, ¿no? Volviendo un año antes, ¿no? A ese porque la cosa es que hice ese acompañamiento musical, pero luego nos pidieron hacer un cameo. Entonces yo hice un cameo con la máscara de capitán, ¿no? Y tal. Y fueron eran 3 frases. Y cantar una cosa que ahora no recuerdo exactamente qué. Y sí recuerdo que un padre, que aparte era un padre de una niña de otro curso, o sea, no era del círculo, al salir y tal, no sé qué, me miró me dijo como de, muy bien, ¿eh? O algo así, como hubo como un reconocimiento que lo recuerdo nítidamente. Y eso sí que me tocó de alguna forma. Sí. Bueno, ¿por qué el actor Álvaro Cervantes se ha puesto Ramón de seudónimo? Pues porque hay muchos Ramones en mi familia y desde diferentes lugares, ¿no? O sea, por parte de mi padre, o sea, la Cecilia, mi abuela, la que me hacía los disfraces, su padre se llamaba Ramón, su hermano se llamaba Ramón, mi padre se llama Juan Ramón, y por parte de mi madre, su padre se llamaba Ramón y su hermano se llamaba Ramón. Pero qué curioso, sí. Tantos Ramones en la familia. Sí. Y de seudónimo te ponen Ramón, en homenaje, yo creo, a la familia. Total. Una cosa que me encanta de tu trayectoria es cuando estás estudiando, porque tú compaginas los estudios con los papeles que te van saliendo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando te nominan o te enteras de que te han nominado por El juego del ahorcado, tú estás yendo a la facultad y entonces no podía resistirse, o sea, lógicamente, no sé cuándo te enteras de la noticia, pero das como un codazo al de al lado y dices, tío, lo siento, es que me han nominado algo ya. Sí, es que me pasó que ¿Cómo me enteré en el ferrocarril, ¿no? En los ferrocarriles, porque la productora Ana Amigo me llama. Entonces, claro, ¿no? Con toda esa euforia en el tren, en el ferrocarril, llego a la facultad y entonces hay un momento que lo tengo que contar. Entonces se lo digo a Iván, que luego fue un gran amigo, pero en ese momento tenía cierta confianza, pero muy poca, ¿no? Porque era como, le dije, oye, tío, te lo tengo que decir, pero perdona, pero es que me han nominado al Goya. ¿Qué dijo él? Bueno, se quedó mirándome como de... Enhorabuena. Sí. Ahora nos tomamos algo, ¿no? Claro.
Hay también una escena muy bonita que no sé cuándo fue, cuando estás en una de las fiestas de los nominados, no sé si por esta o por la segunda nominación, y Maribel Verdú te da un abrazo. Entonces tú piensas que ella te está dando la bienvenida a este mundo, porque no es fácil sentirse miembro del mundo de la interpretación. Es muy grande, hay muchos actores, actrices, hay mucha gente, y de repente que alguien como Maribel Verdú, que entiendo que para ti era una actriz de referencia, te abrazara, y tú lo has descrito así, ¿no? Es como si me diera la bienvenida al mundo de la interpretación. Total. Para mí ese abrazo que fue en la fiesta de nominados, como, bueno, se ha ido cambiando el nombre un poco, pero como, sí, es como una antesala, ¿no? Sí, como más de día y tal, un encuentro. Y claro, yo estaba, no sé, muy abrumado, porque como fue muy rápido, ¿no? Hacer la película y luego la nominación. Y Maribel, ¿no? Pues que había visto la película y le había gustado mucho y había valorado mi trabajo, pues me dio un abrazo, ¿no? Fue súper entusiasta y fue como... Yo recuerdo ese abrazo un poco como el abrazo de la profesión que me estaba dando en ese momento, ¿no? Vía toda la prensa que estaba haciendo entrevistas, y todos los compañeros, ¿no? Que me felicitaban. Bueno, fue muy bonito y lo resumo en ese abrazo que lo recuerdo muy nítidamente, ¿no? Ella, que es además muy cariñosa, muy simpática, ¿sabes? Fue muy bonito. Antes decíamos, Álvaro, que yo decía que tú eras muy meticuloso a la hora de preparar tus personajes, que le dedicabas cuerpo y alma y tiempo, si te dejaban. Has hablado mucho de lo que supuso preparar Carlos, Rey Emperador, que te hizo cambiar tu físico de peso. Que este personaje tú pensabas que nunca ibas a llegar a otro igual después de este, ¿no? O sea, cuando tú haces esta serie y te conviertes en este Rey Emperador, el proceso que haces interpretativo a ti te parece bestial, ¿no? Que está como en el top de lo que podrías hacer. Total. Yo siento que para ese personaje confiaron más en mí que yo en mí mismo, ¿no? Porque era un trabajo titánico, que lo podía imaginar, ¿no? Cuando lo empecé, pero luego me fui encontrando como el reto enorme que era interpretar a ese personaje desde los 17 años hasta los 58 años, yo teniendo 24, ¿no? Y fue muy intenso. Para mí era vital creerme de alguna forma que yo podía ser ese hombre moribundo, ¿no? Que está pues ya pues expirando en Yuste, y tenía los cuadros como referencia. Entonces, por ejemplo, lo de adelgazar no era para quedarme como enjuto, ¿no? y seco de cara, porque al final el maquillaje que había era limitado, en el sentido de que no era una serie con un presupuesto, ¿no? Ni grandes tiempos, no había prótesis, no había efectos digitales. Y entonces pues acabé muy contento porque lo logré, ¿no? Lo logramos, pero muy cansado. Muy cansado. Muy cansado, sí. Y esa frase del final has dicho, cuando ya yo me muero. Total. Yo pensé, menos mal. Total, es que realmente la última frase fue, ay, Jesús, y es que la estaba diciendo yo internamente también, ¿no? Y recuerdo también como una imagen nítida estaba en Fuencarral, aquí muy cerca de estos estudios, andando, probablemente fue el día después de terminar, 2 días después, y pensé, creo que nunca va a llegar un trabajo tan difícil como este. O sea, pensé, después de esto todo me va a saber a poco, ¿no? Y llega Sorda. Y llegó entre medias 42 segundos, que fue también un trabajo intenso de preparación y de exigencia, y llega Sorda. O sea que al final los retos aparecen cuando menos te lo esperas, ¿no? No he mencionado 3 metros sobre el cielo, que es una peli que te une a Mario Casas, que tú citabas cuando yo te ponía el anuncio, ¿no? De los chicles, porque quería traerte a este momento en el que os Dan la biznaga y compartís escenario y premio en Málaga. Álvaro Cervantes por Sorda y Mario Casas por Moll Jung. Qué nervios, tío. Bueno, muchas gracias al jurado por regalarnos a los dos este premio al festival. Bueno, quiero también darle la enhorabuena a Álvaro, ¿no? O sea, Pollo y H, bueno, yo te admiro mucho.
son muchos años hace que nos conocemos Álvaro y yo. Admiro mucho su trabajo, la carrera que lleva. Es un tío que se esfuerza muchísimo. Y os dejo con Álvaro Cervantes. Muy buenas noches. Yo, cuando me dijeron que esto lo iba a compartir con Mario, me estaba acordando de una imagen que tengo. Yo a Mario lo conocí cuando yo tenía 12 años, Mario tenía 13. Creo que me vas a dejar contar. Es mayor. Esto, no sé si te acuerdas, yo en ese Mario. momento estaba nervioso y tal. Y no, pero nos llevamos Antes un poco más de edad. de rodar 3 metros, Mario y yo hacíamos anuncios de chicle y había una foquista que en mitad, entre toma y tal, la escuchábamos decir, no, yo ahora voy a empezar esta película, tal. Y recuerdo Mario y yo mirándonos como de, ¡guau! ¿Te imaginas hacer una película, tío? Y esa imagen hoy me ha venido a la cabeza y vaya, si las hicimos y hasta nos dan de vez en cuando reconocimientos tan bonitos como estos en Málaga, que es un festival que te llena el corazón cada vez que vienes por su gente y sobre todo este año con esta película que ha significado tanto para mí. Gracias. Oye, pero ¿cómo es la vida, no? O sea, ¿cómo es la vida? Yo quería quedarme con esta imagen de cuando veíais a la gente hacer cine en serio y pensabais, jo, ¿te imaginas que un día hacemos una peli? ¿Cómo es la vida de resultona? Que de repente te seduce aquello que pasó, que te pusiste una máscara, de repente un padre de alguien que tú no conocías dijo, oye, qué bien lo has hecho. Y eso te hizo crecerte un poco, ¿no? Y de repente que estés compartiendo premio con Mario Casas, o sea, es de repente parece un guión. Parece ¿no? un guión, sí, parece sí. un sí, guión sí, muy sí, bien sí. escrito, ¿no? Donde todo se va recogiendo. Además, con Mario, antes de coincidir en 3 metros sobre el cielo, yo había hecho Abuela de Verano, donde estaban sus hermanos Óscar y Cristian. Entonces, claro, había trabajado con Mario, porque él con no Sheila. Él no estaba, pero Sardas. claro, pero durante esa época nos vimos también, ¿no? Porque al final, pues tuvimos mucho feeling, ¿no? Todos los niños y claro, a la familia de Mario, pues ya la conocía. Entonces, de alguna forma es una familia a la que le tengo mucho cariño. No, y entonces que jugabas con los hermanos o actuabas. Ah, sí. Y entonces igual decías, oye, tú no estás. Sí, no, pero en ese momento es porque, claro, cada uno está en una, está en una, ¿no? un Cada uno está en una, proyecto, porque aparte de Mario, además, allí ya acababa de llegar a Madrid, que había empezado una serie. Entonces, sus padres me iban contando, no, pues Mario está en Madrid. ¿Y por qué se conocían las familias? De Mario y la tuya. No. Nos conocimos a raíz de la Abuela de Verano. O sea, las familias se conocieron a raíz de la Abuela de Verano, ¿no? Y la experiencia de 3 metros sobre el cielo, esta experiencia, ¿cómo la recuerdas? Porque esto sí que marca a una generación entera. O sea, hay gente que conoce a Álvaro Cervantes porque le descubren esta peli. Estos dos personajes, ¿no? Pollo y H, se convierten en personajes importantes para una generación. Tú eso ahora, con la perspectiva que te da el tiempo, ¿cómo lo recuerdas? También cómo gestionaste el éxito. Pues yo realmente tengo la sensación de que cuando lo estábamos haciendo o sea, estábamos muy presentes en lo que estábamos haciendo y no teníamos ni por asomo la idea de lo que fue, ¿no? En cuanto a repercusión, no solo en España, sino a nivel mundial, ¿no? Antes del mundo de las plataformas y demás, creo que la primera película llegó a muchos sitios vía piratería, o sea, había descargas y demás, y entonces ya la segunda sí que tuvo estrenos y demás. Pero yo recuerdo estar en Nueva York, una temporada, 3 meses que estuve aprendiendo inglés, y en un momento dado, pues un grupo de estudiantes españoles y españolas me pidió una foto por 3 metros, ¿no? Yo interpreté que era por eso. Y después llegaron 2 chicos de Kazajistán, me pidieron una foto y les miré como de, ¿habéis visto cómo me han pedido una foto? ¿Queréis una foto? O sea, de buen rollo, ¿no? Pero era como, no entendía el motivo de la foto y me dijeron, no, en Kazajistán la película nos encanta. Y de repente pareció un chiste porque aparecieron 2 chicas de Rusia y también un grupo de Perú, pero así como, y dije, wow. Entonces es una película que no ha dejado de sorprenderme y que sigue emocionando mucho. Y bueno, sí, al final es un personaje icónico que creo que en cierta manera mi look despista un poco de lo que el look del personaje, entonces
no es un personaje que me haya acompañado mucho en mi día a día, ¿no? Como que no me ubican muchas veces, y es algo que me gusta también, ¿no? Como que de alguna forma quede, ¿no? Quede en la pantalla completamente ese personaje que disfruté tanto, que conectaba pues con una parte más clownesca, que realmente lo que me había llevado a querer ser actor, ¿no? Y había arrancado con personajes un poco más torturados, como el del jugador ahorcado, por ejemplo. Entonces fue muy bonito poder explorar, ¿no? esa parte un poco más cómica, aunque luego la peli se torna trágica, y al lado de Mario, ¿no? Que teníamos una confianza brutal. Háblame de esta peli, Esmorza Ambi. Sí. Esto es Desayuna conmigo. Desayuna conmigo, sí. Conmigo. ¿Se estrena esta semana? Se estrena el 13 de junio. ¿Cómo ha sido trabajar? Porque también después de Sorda te debía pasar igual, ¿no? Hago Rey Emperador, de repente hago Sorda, una peli que además te hace aprender el lenguaje de signos, que fue un pelotazo en los cines, que a mí eso me encantó, que lo fueran los cines las semanas del estreno, y ahora esta peli, Desayuna conmigo. Pues mira, esta peli realmente la rodé antes que Sorda, rodé Desayuna conmigo, una película que se llama Ramón y Ramón, que también fue como impactante, ¿no? Por lo que te contaba, ¿no? de mi familia, y después fue Sorda. Ramón y Ramón, por cierto, se estrena el 27 de junio. Y Esmorza Ambi, Desayuna conmigo, es una película que es la ópera prima de Iván Morales, que es una persona muy importante en mi vida, porque hice un corto con él cuando yo tenía 17 años, justo casi recién salido de la abuela de verano, ¿no? Y ahí nos hicimos amigos y se ha convertido un poco en un mentor que me ha acompañado, ¿no? en todos estos años. Bueno, vamos a un faro, Álvaro Cervantes. Dime con quién te gustaría estar, reencontrarte, y qué canción estaría sonando. Pues me reencontraría con mi tío, con el hermano de mi madre, que no conocí. Realmente él me conoció a mí, yo tenía 1 año cuando murió, y es una persona que me consta que era muy especial y lo recordamos mucho. Y me gustaría que sonara una canción que también me consta que le gustaba mucho, que es Canción del Elegido. Canción del Elegido. De Silvio Rodríguez. De Silvio. Claro, tú no le conociste a tu tío, aunque está muy presente en tu vida y en la vida familiar. Claro, o sea, realmente se habla mucho de él. Claro, realmente yo era un bebé, ¿no? Entonces a veces es una imagen como que me parece curiosa, ¿no? Al final, como físicamente sí le he conocido, ¿no? Pero no era consciente, ¿no? Mi tío vivía en el Chad, ¿no? Haciendo cooperación, y le dijo a mi madre que cuando yo naciese pues vendría, ¿no? A ayudarla, y entonces pues vino, ¿no? Entonces estuvo conmigo pues unos meses. En ayuda humanitaria, en cooperación internacional. Sí. Era ingeniero agrónomo y estaba ahí con proyectos. Álvaro Cervantes, muchas gracias por esta conversación. Ha sido un placer tenerte aquí. Un gusto. Enterrada es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.